Don Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué podemos hacer para cambiar este panorama? Bueno, para cambiar yo creo que hay un tema clave, es decir, lo primero fundamental son tres claves, que son vacunas más vacunas. Es decir, yo creo que es lo primero y urgente es solucionar el problema de la salud, porque mientras que tengamos este problema, evidentemente todavía incluso pudiera ir a más. Es por tanto por lo que nosotros también en la Fundación, en este sentido, COE, trabajamos en dos aspectos, en todo lo que es el efecto de la vacunación y el efecto también de la prevención, antígenos, etcétera, con firmas que hemos hecho con la Comunidad de Madrid, Valenciana, etcétera, ¿no? Yo concretamente, si os digo, porque sé que habéis estado hablando antes de ello y lo he oído a mi buen amigo Fernando Jáuregui decir que si le plantean la vacuna se pone la que tal. A mí me han puesto la vacuna AstraZeneca exactamente hace 2 días. Hay que ponerse la vacuna que toque, pero hay que vacunarse. Aquí estoy y también tengo que decir, por cierto, que fue en el Wanda y tengo que decir que tardé media hora. Lo digo porque esto es así. Por tanto, yo creo que la primera fórmula para que esto se solucione primero son las vacunas. Y en segundo lugar, yo creo que hay un tema que es clarísimo, es decir, es la creación de empleo. Es decir, aquí no estamos dando vueltas sobre que si hay que cambiar una cosa y otra, y lo que realmente hace falta es crear empleo. Y para crear empleo, ¿qué es lo que hace falta? Pues en muchos casos y en estos momentos de forma muy importante, cuando van a cambiar y cuando vienen esos grandes fondos europeos, necesitamos trabajar muchísimo, especialmente en la formación y en la innovación. Y digo en la formación porque el gran drama que tenemos en España es especialmente esa gran mayoría de jóvenes que no tienen empleo, que llega casi al 50%, pero el problema que tenemos cuando te comparas con Europa te encuentras con que la gente menos cualificada es como un 35%, que es una burrada comparado con Europa, que es un 14%, y en cambio en el tramo medio, que es donde van a estar los empleos de digitalización, de sostenibilidad, estamos en un 14% cuando deberíamos estar en un 35%. Es decir, tenemos que hablar de formación dual, continua. Es decir, yo creo que eso es el tema. Pero sobre todo, el objetivo para que luego haya pensiones, el objetivo para que haya lo que dicen ahora el escudo social, etcétera, es que haya empleo. Y la única forma para que haya empleo es crearlo. Y los que crean el empleo, bueno, y permíteme que lo diga Antonio, y creo que bien lo sabes, somos los empresarios. Claro. A propósito de las ayudas, estamos hablando de las ayudas europeas, de ese fondo de reconstrucción. Te digo un poco bajito, perdóname. Sí, no, le preguntaba o le decía, señor Garamendi, que venimos hablando de ese fondo de reconstrucción europeo que nos llegará a España, hablamos de 160.000 o 150.000 millones de euros, etcétera, etcétera, pero ¿cuándo va a llegar? Porque llevamos un año ya esperando el maná, y el maná no llega nunca. Y ustedes, por ejemplo, también están reclamando ayudas directas a las empresas, ¿no? Para que estas no quiebren. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay dos temas diferentes, ¿no? Es decir, empiezo por el final. Un tema son las ayudas directas. Es decir, cuando empezamos la pandemia, que es hace más de un año, porque ya es hace más de un año, claro, empezamos a hablar de los ERTES, de los ICOs, por ejemplo, de los ICOs, que por cierto, los ICOs no es dinero del Estado, es dinero de los bancos, que se han mojado y que hay por detrás un aval del Estado, pero son los bancos los que han prestado ese dinero, ¿no? Pero claro, había un problema de liquidez, que es, préstame dinero porque ahora no me va bien, pero yo te lo devuelvo en 3 meses o en 4, porque pensábamos y todos nos decían que esto acababa en junio, y esto parece que en junio de este año todavía sigue sin acabar. En este momento hay un problema de solvencia. El problema de solvencia es que ya no me prestes incluso dinero porque lo que necesito es capitalización. ¿Eso qué significa? Y es por eso por lo que hemos intentado y hemos pedido las ayudas directas. Y por los que hay en este momento es una serie de ayudas directas. Vamos a ver hasta dónde llegan. Son 7.000 millones más 3.000 más 1.000, o sea, casi 11.000. Y es verdad que se han metido en una serie de sectores que eran los más afectados. Posiblemente hay gente que queda fuera. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido, vamos a decir, unos planteamientos más objetivos de facturación, etcétera. Vamos a trabajar en ello. Y eso es una parte, eso es la parte de mantenimiento de esas empresas, donde también, por ejemplo, con los ERTES ahora vamos a ver cómo funciona, porque depende que estemos vacunados o no, habrá que actuar de una manera o de otra. Es decir, por eso es un momento clave en el que estamos. Y otra cosa diferente, y ahí sí me gustaría apuntar un tema que creo que es clave y que se habla poco, son 140.000 millones. De los 140.000 millones realmente vienen para, como decimos, esa nueva economía, ¿no? Efectivamente, digitalización, sostenibilidad, inclusión, igualdad, es decir, donde vamos a poner, es un plan Marshall que esta vez llega a España y que tenemos que hacerlo bien. Pero hay algo que quiero decir que es tan importante como ese plan Marshall, que se habla poco, que es la condicionalidad que pone Europa.
¿Qué significa? Europa está diciendo, oiga, tan importante como el dinero que le doy es que usted haga las cosas bien. Y usted tiene un problema de mercado laboral. Pero el mercado laboral que nos dicen, es decir, de cada 4 personas que trabajan, 3 son fijas. Lo digo para eso, para que quede. Y hablo de personas, no de contratos. Cuando dicen, hay no sé cuántos mil contratos temporales. Pues sí, hombre, una banda de música, cada vez que toca hay un contrato por cada concierto. Es decir, de cada 4 personas, 3 tienen contrato indefinido. Pero es verdad que todavía hay una dualidad del mercado, que significa que todavía hay mucha temporalidad que pudiéramos arreglarla. Europa dice que trabajemos en eso. Europa dice que trabajemos, como te decía antes, en qué pasa con la gente de menos de 30 años, qué pasa con la gente de más de 50. Eso es lo que dice Europa. Pero Europa, lo que nos está diciendo, no está hablando de la reforma laboral, que yo le llamo la contrarreforma. Al contrario, nos dice que esa está bien, y lo dice el gobernador del Banco de España, el BCE, el FMI, la OCDE, etcétera. Europa nos dice que tenemos que pensar y mirar qué pasa con las pensiones. Nos gustará o no nos gustará, pero es verdad que tenemos un déficit inmenso y tenemos que arreglarlo, porque no consiste en que venga aquí el dinero, porque hay otro problema también que tenemos, y es que estamos en medidas, cuidado, no voy a decir populistas, pero de gasto enorme, diciendo aquí no hay recortes, pero con el dinero capitalista de Europa, porque nos estamos endeudando, y esto dentro de 2 años se acaba, y vamos a tener que ir a una ortodoxia del gasto, es decir, donde se planteaba un crecimiento este año del 9,8%, que nosotros ya dijimos que era el 5,4%. Europa está hablando de eso, y nosotros... Por eso, igual a veces yo suelo decir que somos un poco el Pepito Grillo, nos toca hacerlo, pensamos que eso es clave. Por eso estamos diciendo que no toca ahora la reforma laboral. Por eso pensamos que ahora lo que hay que hacer es mantenimiento de empresas y ver cómo se crea empleo. No sé si he sido muy extenso en la respuesta, pero creo que era muy importante. Antes de que le pregunte su amigo Jauregui, que ya me ha pedido la palabra, señor Garamendi, Europa está en lo que está y ustedes le dan la razón a Europa y nosotros, pues hombre, desde el punto de vista del sentido común también creemos que hay que trabajar en eso. En los menores de 30 años y en los mayores de 50, que son los que se quedan en el paro y no encuentran luego trabajo. Bien, ¿y el gobierno en qué está? Le pregunto, porque usted sondea y habla con el gobierno. ¿En qué está Sánchez y su ministra de Trabajo y vicepresidenta? Bueno, yo creo que el gobierno, yo siempre suelo decir a veces que hay una parte del gobierno que piensa, hay otra parte del gobierno que dice, bueno, yo creo que hay una parte del gobierno que sabe que Europa está diciendo lo que digo, y hay una parte que puede ser negacionista del gobierno que piensa que esto no existe. Bueno, pues yo apuesto más por esa parte del gobierno que sabe y que trabaja en Europa y que sabe que esto es así, y lo digo de verdad, o sea, porque me encantaría poder decir nada, esto no pasa nada, hay que seguir hablando de un montón de cosas. No, es que la prioridad ahora es la salud y la economía, y la prioridad ahora es el empleo, y esa es mi prioridad, por la misma razón que en estos momentos, con el tema de los ERTEs, que también se está diciendo y se puede malinterpretar, pero quiero que se entienda lo que digo, y es tal como están las cosas, y las empresas, muchas empresas que no han tomado o no han pedido ERTE, están reestructurando porque no queda otro remedio. Hay empresas cerradas desde hace más de un año. Pues yo prefiero que una serie de empresas que tenían 10 trabajadores, 8 pues tengan, en vez de 10, 8, o en vez de 8, 7, porque son las que se van a recuperar para volver a tener 10, que una empresa cerrada de 10. Es decir, seamos serios, es decir, estamos en un momento muy delicado, y no podemos estar pendientes o pensando que porque llega dinero no tenemos que pensar que hay que abrir los negocios, que hay que trabajar, es decir, y que todo este país va a estar subvencionado. No debe estar subvencionado. Tenemos que ayudar a las empresas que lo necesitan, que tenemos que intentar que abra todo el que pueda, pero nos guste o no nos guste, para crecer en ese empleo que tú decías, en ese empleo que no es desempleo, va a haber que reestructurar en algún caso. A ver, Fernando Jauregui. Buenas noches, señor Garamendi. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Yo, a lo mejor, me pongo un poco incómodo con mi pregunta, pero es que tengo que ir un paso más allá de lo que ha ido Antonio Jiménez, que yo sé que lo que le ha preguntado Antonio Jiménez es lo que yo le voy a preguntar, lo que Antonio Jiménez quería preguntar. Oiga, yo lo sé. Yo lo sé. Antonio Jiménez. Oye, solo te pido una cosa, que te pongas incómodo tú, como me has dicho, no me pongas incómodo a mí. No, si yo, oiga, preguntar ya sabe que siempre es inocente. ¿Usted cree que de cara a los objetivos de recuperación económica que tenemos, etcétera, ¿usted cree que la salida de Pablo Iglesias del gobierno ha sido algo positivo? Yo, la verdad es que, de verdad,
lo digo porque no me pones incómodo. Yo en política no voy a entrar, ni he entrado, por la misma razón que he dicho lo que he dicho, que se puede interpretar como quieras, ahí que juegue la política. Yo sí creo una cosa, yo creo que en estos momentos tenemos un país donde tendríamos que tener muchísima más unidad, lo digo con sinceridad. Por ejemplo, el tema de las vacunas, que es un tema de Europa, donde el gobierno coordina, pero son las comunidades autónomas las que gestionan. Todos se ponen medallas, uno se pone, el otro no se pone, donde aquí todos tendríamos que trabajar a la vez. Es lo que nosotros estamos haciendo con las comunidades autónomas, o con el gobierno, o incluso con Europa. Entonces, es un tema de partido, es un tema electoral, se está en elecciones. Yo creo que tiene poco sentido. Yo creo que los ciudadanos en este momento lo que queremos es lo que estábamos hablando, y queremos saber qué pasa con la persiana, si la vamos a abrir o cerrar, queremos saber si podemos ir de vacaciones, queremos saber si podemos pasar de provincia. Es que esto es una locura. O sea, nos estamos acostumbrando a un estado de excepción desde hace un año, y sin embargo, pues lo digo en genérico, pues bueno, pues hay veces donde estamos viendo a la clase política pues hacer cosas que yo no llego a entender. Dicho eso, son temas de la clase política que discutan entre ellos. Yo trabajaré, y lo digo de verdad, Fernando, yo trabajo con el gobierno que me toca. Yo tengo una gran familia, y la familia es la que te toca, pero en este caso nosotros los empresarios trabajamos con el gobierno que nos toca, que es el que ha elegido los españoles. Antes estaba Pablo Iglesias de vicepresidente, ahora está Yolanda Díaz. Pues yo seguiré trabajando en este sentido, representando a los empresarios españoles con lo que nos toque. Maripaz Domínguez también le quiere preguntar. Sí, buenas noches, señor Garamendi. Decía que la prioridad es salvar el empleo, y uno de los instrumentos en esta pandemia que más han servido para evitar que la destrucción del empleo fuera mayor de la que está siendo son precisamente los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que nacieron con la reforma laboral. Entonces, como es un asunto recurrente, y ya que acaba de mencionar a la ministra y vicepresidenta, la señora Díaz, a mí me gustaría saber, en su opinión, cuál es el futuro inmediato que le augura a la reforma laboral, porque como es un tema recurrente que cada X tiempo vuelven a la carga diciendo que hay que revocarla, incluso que hay que anularla, luego matizan, suavizan, luego vuelven otra vez a que hay que revocarla, y no hace mucho la ministra Díaz volvió otra vez a sacar el tema y lo dio como muy tajante, que había que revocarla o eliminar algunas cosas de la reforma laboral. Bien, lo primero que me gustaría decir es que los ERTEs vienen de lejos. O sea, que no es un tema, parece que es un invento de hace un año. Los ERTEs desde hace mucho tiempo se han utilizado, y afortunadamente, porque estaban los ERTEs, realmente hemos podido tenerlos. O sea, por tanto, yo creo que vamos a aclarar las cosas, porque es que estamos a veces en un adanismo donde parece que todo acaba de inventarse, y lo que también estaba bien hecho. Pues esta es una herramienta que estaba y que ha utilizado y que se ha demostrado muy eficiente. Pero hay que recordárselo a algunos sectores del gobierno. Claro. Esto lo introdujo el gobierno de Rajoy con Fátima Báñez. Claro. Que los ERTEs los aprobó Rajoy con Fátima Báñez. Pero algunos parece que lo han inventado hace 2 días. Por eso. Tengo el honor de tener a Fátima Báñez de presidenta de la Fundación COE, o sea pero directamente estaba ya ahí. Esa es la primera. Segunda, a ver, estamos con la reforma. Vamos a ver, yo no le llamaría la reforma, yo le llamaría la contrarreforma, porque realmente la reforma fue la que fue. Es decir, esta es una contrarreforma laboral, que es volver a constreñir, ya no voy a decir la flexibilidad, sino la adaptabilidad de las empresas a lo que es la actuación diaria y habitual hoy en día de la realidad. Hay temas que nosotros hemos dicho que podríamos hablar de mejorar la reforma. Ahora, hablar que voy a hacer la reforma laboral, yo sinceramente, por la misma razón que os he dicho antes, que nos toca trabajar con lo que nos toque, yo siempre he dicho, yo admito la legitimidad del gobierno y es legítimo que legisle. Es más, te voy a decir una cosa, cuando el gobierno Rajoy, la ministra Fátima Báñez propone la reforma laboral, la COE no la apoyó porque le parecía corta. O sea, lo digo lo digo por ir a la hemeroteca, como dicen. Evidentemente, nosotros, tal como se está planteando, primero pensamos que no es el momento. A ver, nosotros pensamos que además es un mensaje a Europa que va en sentido contrario a lo que pide Europa, a los fondos, a los inversores, no solo extranjeros, sino españoles, de lo que pudieran estar para pensar y en creer en empresas, va a decirlo, competitivas.
Y el tema es, nos sentaremos en la mesa, hablaremos y de verdad respetamos perfectamente la legitimidad del gobierno si tiene que cambiarlo. Pero tenemos la legitimidad también y la independencia para decir, oiga, pues esto nos parecerá bien y esto nos parecerá mal. Creo que el secretario de Estado ha dicho ayer, pues no, si no, lo haremos. Bueno, pues yo no sé, o sea, no, diremos que no conseguiremos por qué y de qué manera, lo explicaremos, pero de verdad consideramos que no es el momento, que no quita para que pudiera haber alguna cosa que se pudiera modificar. Cuidado, porque mejoraría los temas. Nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta, pero lo que no estamos dispuestos es a asumir un trágala de que esto es así, pues porque hay un pacto de gobierno. Pues hay un pacto de gobierno, es legítimo, insisto, lo admito, pero no lo comparto. ¿Está de acuerdo, señor Garamendi, con lo que el Fondo Monetario Internacional ha propuesto en estas últimas horas, que haya una especie de tasa COVID temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de esta crisis sanitaria? Se refiere a empresas y personas con mayores ingresos, y se les aplicaría un recargo que contribuyera a reducir la erosión fiscal, reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones. ¿Qué le parece esto? Bueno, yo la noticia que había oído primero era un tema sobre algo que nosotros pedíamos, que es sobre todo lo que era el mundo digital. En muchos casos, donde aquí somos muy quijotes, nos hemos plantado los impuestos antes que Europa o que el resto del mundo, y donde lo que se está hablando era una armonización para que las empresas que las españolas especialmente lo hacen, están pagando los impuestos, realmente esto hubiera una homogeneidad y hubiera, una mayor solidaridad fiscal. En lo que me estás hablando, que lo revisaremos, yo diría varias cosas. La primera, cuando hablamos del mundo, o sea, del hecho global, hay que tener mucho cuidado. Y lo digo porque en España se pagan impuestos. En España se pagan impuestos progresivos y son muy elevados. Es decir, porque parece, de hecho, cuando se está diciendo en España que tenemos un gap negativo con respecto a lo que es Europa en lo que es el pago de impuestos, es verdad que si tú divides lo que pagamos, o vamos a decir lo que se recauda por el número de españoles, es verdad que se recauda menos que en Europa. Pero nosotros hicimos un estudio con la Tax Foundation americana para que no dijeran que éramos nosotros, lo hizo el Instituto de Estudios Económicos, y la conclusión fue que si tú divides lo que se recauda en España por el número de españoles que pagamos, insisto, por lo que el número de españoles que pagamos, la presión fiscal en España es bastante más elevada. ¿Y por qué? Porque en el resto de Europa la economía sumergida es un 13% y en España es el 24%. Claro, es que ese es un problema. Y luego el otro problema es, claro, cuando hablamos del FMI, que es mundial, claro, es que hay en países donde no se pagan impuestos, o no se pagan de esta manera, o se pagan mucho menos. Y cuando tú ves las grandes fortunas de algunos países muy ricos, claro, es que no pagan lo que se paga en España, que es un país europeo. No, lo digo porque, claro, cogemos estos datos, es como cuando se habla del empleo, ¿no? Uno de los objetivos, creo que es el 8, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, se llama el empleo decente. Claro, es que estamos hablando también de Bangladesh, de la India. Yo, en España me gusta hablar del empleo digno, porque creo que con las normativas que tenemos, que directamente, como sea el empleo no decente, realmente es que te vas a la cárcel. O sea, lo digo porque en estas cosas hay que tener bastante cuidado. Y en ese sentido nosotros pensamos que en esa primera parte, acordaros cuando hemos estado hablando de esas grandes multinacionales tecnológicas nuevas, y están haciendo en cierta medida cierta competencia cuando ha ido a instalarse a países o no, o están pagando en paraísos fiscales sus impuestos contra otras compañías nuestras muy potentes que están pagando en todos los sitios, o incluso, cuidado, les acaban de meter ahora, recordar, un 5% por cada una de las filiales, donde el efecto sede en España está empezando a discutirse y a replantearse. Entonces, cuidado con coger temas globales para decir, pues en España también lo aplico, porque vamos a ver dónde estamos en España y qué es lo que hay fuera. Yo creo que es un tema importante a meditar este tipo de noticias.